10 inventos antiguos que fueron mucho más avanzados de lo que imaginamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir hace miles de años? Normalmente imaginamos civilizaciones antiguas como sociedades simples, sin tecnología y sin grandes avances. Pero la verdad es que muchas culturas del pasado desarrollaron inventos tan adelantados a su época que incluso hoy nos cuesta entender cómo lo lograron. En este video vamos a explorar 10 inventos antiguos increíblemente avanzados, artefactos y creaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia. Algunos parecen obras de ingeniería moderna, otros podrían confundirse con tecnología actual, y unos cuantos siguen siendo un misterio para los científicos. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar por completo tu idea del pasado. 1. La batería de Bagdad, una posible pila eléctrica de hace 2000 años. En 1936, arqueólogos en Irak descubrieron un pequeño recipiente de arcilla con una pieza de cobre, una varilla de hierro y restos de un líquido ácido. Lo curioso es que, al reconstruirlo, los científicos descubrieron que podía generar electricidad. Sí, tal como lo oyes, hace 2 milenios, en la antigua Mesopotamia, alguien pudo haber creado una especie de batería primitiva. ¿Para qué se usaba? Las teorías van desde electroterapia hasta galvanizado de metales para dar brillo. Lo más sorprendente es que este invento se adelantó a las pilas modernas por más de 1800 años. ¿Cómo descubrieron este principio sin equipos modernos Naji y Lusavi? El mecanismo de anticitera, el primer computador de la historia en 1901. Buzos encontraron un artefacto en un naufragio cerca de la isla griega de Anticeter. Era un mecanismo lleno de engranajes extremadamente precisos. Décadas después, se descubrió que era un computador analógico capaz de predecir eclipses, calcular posiciones astronómicas y sincronizar calendarios. Lo increíble no es solo su complejidad, sino que no existe nada parecido durante más de 1000 años después. La precisión de sus engranajes rivaliza con la de relojes creados en el siglo XVIII. Es como si hubiera aparecido una computadora en la Edad de Bronce, solo para luego desaparecer de la historia. 3. El concreto romano, más resistente que el moderno. Los romanos desarrollaron un tipo de concreto que, a diferencia del nuestro, se vuelve más fuerte con el tiempo. Sus estructuras han soportado terremotos, agua salada y más de 2000 años sin colapsar. El secreto estaba en un ingrediente, la ceniza volcánica. Este material reacciona con el agua de mar formando minerales que refuerzan la estructura. Hoy, ingenieros modernos estudian este concreto para replicarlo en construcciones costeras. Los romanos no solo construían grande, construían para siempre. Forjan el acero de Damasco, la espada prácticamente indestructible. Las legendarias espadas de Damasco eran tan afiladas y resistentes que, según relatos históricos, podían cortar un revólver por la mitad. Aunque esto sea exagerado, lo cierto es que estas hojas eran excepcionalmente fuertes y flexibles. La técnica exacta para fabricar este acero se perdió alrededor del siglo XVIII. Lo más sorprendente es que análisis modernos han encontrado estructuras similares a nanotubos de carbono, algo que no se inventó oficialmente hasta los años 90. ¿Cómo lograron esto con hornos antiguos? Sigue siendo un misterio. 5. Las lentes de Nimrud. Vidrio óptico en la antigüedad. Los asirios, hace casi 3000 años, crearon lentes pulidas que se usaban para aumentar la visión. Estas lentes son tan precisas que algunos investigadores creen que podrían haber sido utilizadas para fabricar joyas con detalles microscópicos o incluso para observar estrellas. Si esto es cierto, entonces tendrían un conocimiento óptico muy avanzado, comparable al de científicos medievales. Solo que con 2000 años de anticipación, el acueducto de Qanat, ingeniería hidráulica imposible para su época. En Irán se encuentra una red de túneles subterráneos llamada Qanat. Fue creada hace más de 2700 años y sirve para transportar agua desde acuíferos lejanos hasta ciudades en medio del desierto
usando solo la gravedad. Lo sorprendente es que puede medir decenas de kilómetros y mantener una inclinación tan precisa que incluso ingenieros modernos tendrían dificultades para replicarla sin instrumentos avanzados. Algunos CONADs todavía funcionan hoy. Sí, ingeniería de hace milenios, que aún supera a algunos sistemas actuales. SECHI, el tornillo de Arquímedes, tecnología adelantada cientos de años, se cree que Arquímedes inventó un mecanismo para transportar agua hacia arriba mediante un tornillo dentro de un tubo. Este invento se sigue usando en procesos industriales y agrícolas en todo el mundo. Pero lo sorprendente no es solo su utilidad, sino que este concepto es tan perfecto y eficiente que poco ha cambiado en más de 2000 años. Es un ejemplo de cómo la ingeniería antigua podía alcanzar niveles extremadamente modernos sin computadoras ni maquinaria. 8. La cirugía craneal inca. Operaciones con tasa de éxito increíble. Los incas y civilizaciones preincaicas realizaban un tipo de cirugía llamada trepanación, que consistía en abrir un agujero en el cráneo para tratar fracturas o infecciones. Lo sorprendente es que las tasas de supervivencia eran extremadamente altas, incluso del 80 al 90% en algunos periodos. En comparación, en Europa, la misma operación tenía tasas mucho más bajas hasta el siglo XIX. Esto indica un nivel de conocimiento médico y de higiene muy avanzado para su época. Incluso sabían evitar infecciones con hierbas antimicrobianas que hoy la ciencia está estudiando. 9. Las bombas de agua del antiguo Egipto, tecnología oculta en los templos. En varios templos egipcios, especialmente en Dendera, se han encontrado dispositivos que parecen haber sido utilizados como bombas de agua, usando principios hidráulicos sorprendentemente modernos, aunque algunos de estos mecanismos se interpretan de forma simbólica. Hay indicios de que los egipcios dominaban principios de presión y flujo mucho antes de que fueran descritos en Europa o Asia. Si estas bombas funcionaban como se cree, serían evidencia de una ingeniería más avanzada de lo que los libros cuentan. 10. La máquina de vending del siglo I. Sí, existían máquinas expendedoras en el siglo I. El ingeniero Herón de Alejandría diseñó un dispositivo increíble, una máquina que dispensaba agua bendita cuando el usuario introducía una moneda. El mecanismo funcionaba con una palanca que liberaba una cantidad exacta de líquido. Era básicamente una máquina expendedora antigua. Herón también diseñó puertas automáticas que funcionaban con vapor, juguetes mecánicos y mecanismos que incluso hoy sorprenderían a cualquiera. Es como si hubiera vivido en un tiempo que aún no le correspondía. La historia está llena de inventos que desafían nuestra idea del pasado, desde computadoras analógicas hasta baterías, máquinas expendedor house, cirugías avanzadas y concreto que podría durar siglos más. Lo más interesante es que muchos de estos descubrimientos se perdieron o quedaron olvidados, y eso nos hace preguntarnos cuántas tecnologías antiguas nunca descubriremos y qué tan avanzada pudo haber sido realmente la humanidad. Si te gustó este video, dale like, comenta cuál invento te sorprendió más y suscríbete para más contenido increíble sobre historias, curiosidades y misterios del mundo.